Miguel había crecido en un pequeño pueblo enclavado en el borde de una vasta y espesa selva. Desde niño, había escuchado las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego. Historias de cosas extrañas que habitaban entre los árboles, en lugares donde la luz apenas penetraba. Pero como todo joven que busca su propia aventura, nunca les prestó demasiada atención. Para él, la selva era simplemente un lugar de caza, de supervivencia. Al menos eso pensaba hasta el día que decidió acompañar a su abuelo Jorge en lo que sería su última cacería. Jorge era un hombre rudo, curtido por los años de trabajo en el campo, y conocía la selva mejor que nadie en el pueblo. Siempre sabía qué senderos evitar, cuándo era seguro aventurarse, y cuándo debían regresar antes de que el sol se escondiera detrás de las montañas. Pero aquella mañana, algo parecía diferente. El aire estaba más denso, cargado con una humedad inusual, y el silencio que envolvía el entorno era casi antinatural, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. «Hoy nos quedaremos cerca del arroyo», había dicho Jorge mientras cargaba el rifle al hombro. Miguel asintió, sin preocuparse por el tono cauteloso en la voz de su abuelo. Se internaron en el bosque, siguiendo un sendero que Jorge había recorrido incontables veces. Pero el tiempo parecía comportarse de manera extraña. Cada paso que daban hacia el interior se sentía más pesado, como si la selva los estuviera envolviendo en una especie de neblina mental, confundiéndolos. Cuando se acercaba el mediodía, escucharon el crujido de ramas detrás de ellos. Un sonido tan leve que Miguel pensó que podría ser el viento. Pero Jorge se detuvo en seco. No era el viento. Se giró lentamente y observó el sendero que habían dejado atrás. «No mires atrás», murmuró Jorge, con una voz que no le correspondía. Era un susurro lleno de algo que Miguel no reconoció al principio, pero luego entendió. Miedo. Su abuelo tenía miedo. Continuaron avanzando en silencio, pero la sensación de ser observados se hizo más intensa. Miguel sentía una presencia detrás de ellos, algo que acechaba entre los árboles, moviéndose en las sombras, siempre justo fuera de su vista. Intentó mencionarlo a Jorge, pero el viejo cazador simplemente lo instó a seguir caminando, cada vez más rápido. De pronto, sin previo aviso, Jorge se detuvo y lo miró a los ojos. «Es hora de regresar», dijo. Pero algo en su rostro no estaba bien. Sus ojos no parecían los mismos. Algo profundo y oscuro se había apoderado de su mirada. Miguel tragó saliva y asintió. Comenzaron a retroceder, pero los árboles ya no parecían dispuestos a dejarlos ir. El sendero se había desvanecido, y la selva se volvía cada vez más espesa. Fue entonces cuando todo se volvió negro para Miguel. Despertó horas más tarde, solo, el sol ya hundido en el horizonte. El aire estaba frío y una extraña sensación de vacío lo invadía. Buscó a su abuelo, gritando su nombre, pero lo único que respondía era el eco de su propia voz, devolviéndose desde las profundidades del bosque. El miedo que había sentido antes ahora era insoportable, pero algo peor que el miedo lo consumía. La certeza de que no estaba solo. Corrió sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas, hasta que llegó a un claro que no reconocía. Allí, colgado de un árbol, encontró algo que jamás olvidaría. Él mismo. O al menos, lo que parecía ser su cuerpo, balanceándose lentamente al viento, con una cuerda gruesa atada al cuello. Junto a él, tirado en el suelo, yacía el cuerpo sin vida de su abuelo Jorge. Miguel cayó de rodillas, horrorizado, incapaz de procesar lo que veía. El cuerpo de su abuelo, su figura rígida y fría, estaba allí, inmóvil. Los aldeanos lo encontraron horas después, perdido y delirante, cuando lo llevaron de vuelta al pueblo.
El horror no había terminado. Sentado en el porche de su casa, tranquilamente, estaba Jorge, como si nada hubiera ocurrido. Lo más extraño no era verlo sano y salvo, sino su total falta de memoria. Jorge no recordaba haber salido a cazar esa mañana, ni nada de lo ocurrido en la selva, y cuando le contaron lo que habían encontrado, su expresión fue de absoluta incredulidad. El cadáver de Jorge, el que habían encontrado junto a Miguel en la selva, desapareció esa misma noche, como si nunca hubiera existido. Los aldeanos, supersticiosos como siempre, evitaron hablar del tema. El bosque tenía sus propios misterios, y no era la primera vez que alguien se perdía para nunca regresar, o regresaba cambiado. Miguel, por su parte, no pudo superar lo sucedido. Días después del incidente, comenzó a notar que su abuelo no era el mismo. Al principio eran pequeñas cosas, la forma en que Jorge lo miraba, o cómo a veces no recordaba eventos recientes. Pero luego, empezaron las noches. Esas noches donde Miguel escuchaba pasos arrastrándose por la casa, donde sentía que algo lo observaba desde la oscuridad del pasillo, justo afuera de su habitación. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió confrontar a su abuelo. Bajó al comedor y lo encontró sentado, en silencio, con la mirada perdida. Pero cuando Jorge levantó la cabeza y lo miró, Miguel comprendió la aterradora verdad. Aquello que había regresado del bosque con él no era su abuelo. Esa misma noche, Miguel desapareció. Nadie volvió a verlo jamás. La noticia de la muerte de su padre no sorprendió a Carlos. Don Eusebio llevaba años luchando contra una enfermedad terminal que lo había debilitado hasta convertirlo en la sombra de lo que alguna vez fue. Cuando finalmente el anciano sucumbió, Carlos y su hermano Raúl recibieron la granja familiar, una propiedad en ruinas, alejada del pueblo y rodeada por una vasta extensión de campos secos. Desde pequeños, los hermanos habían tenido una relación distante. Carlos siempre fue el hijo obediente, el que permaneció cerca de su padre, mientras que Raúl, rebelde por naturaleza, abandonó la granja en cuanto pudo para vivir en la ciudad. Su regreso solo se produjo tras la muerte del patriarca, obligado por la herencia que compartían. El día que los hermanos revisaron los papeles de la propiedad, algo cambió. La atmósfera en la granja se volvió opresiva. Las paredes de madera vieja parecían crujir más de lo habitual, y la sensación de ser observados comenzó a invadir a Carlos. Raúl, por su parte, había comenzado a comportarse de manera extraña. Se paseaba por la casa con una expresión ausente, como si algo lo estuviera atormentando. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, murmurando palabras que Carlos no alcanzaba a comprender. Una tarde, mientras ambos revisaban un viejo baúl en el desván, Raúl se detuvo en seco, con la mirada fija en una esquina oscura. ¿Lo escuchaste?, preguntó con la voz temblorosa. Carlos frunció el ceño. No había oído nada, solo el crujir de las vigas y el viento que golpeaba las ventanas rotas. Raúl, sin embargo, insistió en que había algo ahí, algo que lo llamaba desde las sombras. Esa misma noche, Raúl desapareció. Carlos buscó a su hermano durante días, recorriendo los campos y los alrededores de la granja. Informó a la policía, pero después de semanas de investigaciones, no hubo ni una sola pista. Raúl había desaparecido como si la tierra lo hubiese tragado. No encontraron el cuerpo, no hubo señales de lucha, solo un vacío inquietante que llenó la casa de una manera opresiva. La situación se volvió aún más desesperante cuando, sin pruebas concluyentes, las autoridades comenzaron a sospechar de Carlos. Las tensiones entre los hermanos eran conocidas por los vecinos, y al no haber otro culpable evidente,
Carlos fue acusado del asesinato de Raúl, aunque no había pruebas suficientes para condenarlo. El estigma de la sospecha se cernió sobre él como una nube negra que no lo abandonaría. Los años pasaron, pero Carlos nunca pudo escapar de la maldición que había caído sobre él. Solo en la granja, consumido por la culpa y el aislamiento, comenzó a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en los rincones de las habitaciones, susurros apenas audibles que lo llamaban por su nombre durante la noche. Peor aún, soñaba con Raúl, siempre de espaldas, caminando entre los campos secos, con la mano incompleta, como había quedado tras un accidente de su juventud. Le faltaban 2 dedos. Una noche, después de años de soledad y locura, Carlos decidió poner fin a todo. No podía soportar más las voces, las sombras, los recuerdos. Se colgó del techo de su habitación, convencido de que la muerte lo liberaría de la carga de la desaparición de Raúl y del destino oscuro que había recaído sobre la granja. Sin embargo, lo que encontraron los pocos que se atrevieron a entrar en la casa días después fue aún más aterrador que su cadáver. Carlos colgaba inerte del techo, pero en las vigas, justo sobre su cuerpo, había algo escrito en la madera. Una marca extraña, como si una mano ennegrecida por el fuego hubiera dejado su huella. Faltaban 2 dedos en la mano, los mismos 2 dedos que le faltaban a Raúl. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Nadie podía explicar cómo había aparecido esa marca en el techo, ni qué significaba. Los más supersticiosos recordaron las historias que el viejo Eusebio contaba sobre la maldición de la granja, una maldición que, según él, había sido lanzada sobre la familia mucho antes de que él naciera. Era una herencia oscura, una que los perseguiría hasta que el último de los suyos desapareciera. La granja fue abandonada, dejada a los elementos, y nadie volvió a acercarse a ella. Pero los rumores nunca cesaron. Algunos decían que por las noches se podía ver una figura caminando entre los campos secos, un hombre que arrastraba los pies y levantaba una mano incompleta hacia el cielo, como si buscara algo o a alguien. Lo último que se supo de la maldita propiedad fue una historia aún más perturbadora. Años después de la muerte de Carlos, un grupo de excursionistas se aventuró en la granja abandonada. Entre risas y bromas, exploraron las habitaciones, pero lo que encontraron en el desván los dejó mudos. En la esquina oscura del desván, entre el polvo y las telarañas, estaba el cuerpo de Raúl, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado, pero con la misma expresión de terror que Carlos había descrito antes de morir. Y así, la herencia maldita de la familia quedó sellada. Los que se atrevieron a acercarse juraban que podían escuchar pasos entre los campos, pasos arrastrados y lejanos, y siempre, justo al borde de su visión, la figura de un hombre sin 2 dedos. El apartamento de Carol siempre había sido su refugio. Era pequeño pero acogedor, el tipo de lugar donde se sentía segura, especialmente después de las largas jornadas de trabajo. Sin embargo, eso cambió la noche en que todo empezó. Lo que al principio fue una molestia menor, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Todo comenzó con un simple sonido, un leve golpe, repetitivo, que resonaba en la pared de su dormitorio. Atribuyó el ruido a su vecino, alguien a quien apenas había visto, pero que, según recordaba, era un hombre solitario que rara vez salía de su apartamento. Los golpes venían siempre de noche, como si alguien estuviera tocando con los nudillos en la pared, lenta y metódicamente. Al principio, intentó ignorarlo. Le resultaba irritante, pero no más que el ruido habitual que uno esperaría en un edificio viejo. Sin embargo,
Conforme pasaban los días, el sonido se volvía más intenso. Ya no era un simple golpe, sino algo más profundo, como si viniera desde dentro de la pared. Comenzó a sonar a diferentes horas de la noche, despertándola de un sueño inquieto. Siempre el mismo ritmo, siempre el mismo eco. Una noche, harta de la falta de sueño, golpeó la pared en respuesta. «¡Basta ya!», gritó, enfurecida, su voz resonando en la oscuridad. Por un momento, el sonido cesó, y Carol, satisfecha, se acomodó de nuevo en la cama. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, los golpes regresaron. Esta vez, más cercanos, casi como si alguien estuviera tocando directamente al lado de su oído. Sintió una oleada de pánico. Saltó de la cama y encendió las luces, pero el ruido desapareció de inmediato. Carol no pudo volver a dormir esa noche. Los días que siguieron fueron una espiral descendente. El ruido se volvía más constante, más perturbador. Parecía seguirla por todo el apartamento, en la cocina, en el baño, incluso en la sala de estar. Había momentos en los que el silencio absoluto caía sobre el lugar, pero en esos momentos de calma, Carol sentía algo peor, una presencia. No era el sonido lo que más le molestaba, sino la sensación de que algo o alguien la observaba. Una noche, desesperada por obtener respuestas, fue a tocar la puerta de su vecino. Había pasado días culpándolo por los ruidos y ahora quería confrontarlo. Golpeó la puerta insistentemente, pero no hubo respuesta. Al preguntar al encargado del edificio, le dijeron algo que la dejó helada. El apartamento al lado del suyo había estado vacío durante meses. El hombre que lo ocupaba había muerto en extrañas circunstancias, y desde entonces nadie lo había alquilado. Carol se sintió enferma. Entonces, ¿de dónde venía el ruido? Esa noche, el golpe en la pared fue más fuerte que nunca. Ya no era solo un golpe, era como si alguien estuviera martillando desde el otro lado. Carol no pudo soportarlo más. Cogió un cuchillo de la cocina y, con manos temblorosas, se acercó a la pared, decidida a rasgar el papel tapiz que cubría la superficie. Sus dedos temblaban mientras arrancaba tiras de papel, revelando la pintura agrietada debajo. Y entonces lo vio. Una grieta, pequeña, pero suficiente para vislumbrar algo detrás de la pared. Al acercar el rostro, pudo ver algo oscuro moviéndose en las sombras. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando lo comprendió. Los golpes venían de dentro de la pared. En su desesperación, empujó y rasgó, creando un agujero lo suficientemente grande como para meter la mano. Al hacerlo, sintió algo blando y frío, algo vivo. Retrocedió, el corazón golpeando contra su pecho. Fue entonces cuando lo escuchó, claramente por primera vez, una voz susurrando su nombre. Carol salió corriendo del apartamento, sin preocuparse por las llaves ni por apagar las luces. Pasó la noche en casa de una amiga, pero no le contó lo que había sucedido. Sabía que nadie le creería. Al día siguiente, contactó a un especialista en renovaciones para revisar la pared. Fingió que era solo una filtración de humedad, algo que necesitaba arreglarse. Cuando el hombre llegó, Carol lo acompañó al dormitorio, donde le mostró el agujero que había hecho. El hombre la observó en silencio, con una expresión extraña, pero no hizo preguntas. Empezó a trabajar, rasgando más el papel tapiz y perforando la pared con herramientas especializadas. Y entonces, se detuvo. El sonido de sus herramientas cesó de repente. «¿Qué pasa?», preguntó Carol, intentando sonar casual. El hombre se giró lentamente hacia ella, su rostro pálido. «Señorita, aquí, detrás de la pared, hay algo».
Carol dio un paso atrás, con el corazón acelerado. El hombre se inclinó y extrajo algo del hueco que había perforado. Un trozo de tela, vieja y sucia. Al abrirla, el aire en la habitación pareció congelarse. Dentro del paño encontraron una pequeña muñeca, pero no era una muñeca cualquiera. Era idéntica a Carol. Su cabello, su ropa, incluso su rostro estaban replicados en ese pequeño y grotesco objeto. Y lo peor era que la muñeca tenía clavadas varias agujas, profundamente incrustadas en su pecho y espalda. Carol sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. El hombre, incapaz de entender lo que veía, dejó caer la muñeca al suelo. El zumbido volvió. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero que Carol sintió en lo más profundo de su mente. No venía de la pared, no esta vez. Venía de dentro de su cabeza. Los días que siguieron fueron un borrón de miedo y paranoia. Carol no podía dormir, apenas comía, y cuando finalmente lo hacía, soñaba con la muñeca, con las agujas clavadas en su pecho, apretándose más y más. Nadie la creía. La muñeca desapareció la misma noche en que la encontró, como si nunca hubiera existido. Y ahora, los golpes ya no venían de la pared. Venían de dentro de ella misma.